En este video vamos a hablar sobre el poder del silencio y cómo eso puede traer la calma en medio del caos del mundo moderno. Incómodo, raro ver a una persona en silencio y raro el silencio que surge después de ver a alguien en silencio. No estamos acostumbrados al silencio, siempre queremos escuchar algo, estar atentos a algo, siempre se siente que se pierde el tiempo. Por eso hoy vamos a ver cuál es el verdadero poder de ese silencio y cómo podemos acceder a partes profundas de nuestra mente a través de esta actividad. Los invito para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y le den like a este video. El mundo moderno no ofrece una práctica común para tener el silencio como una de las apuestas para hacer. Si está en silencio el radio del carro, si está en silencio el televisor, está a todo volumen la mente pensando y consumiendo pensamientos y procesando pensamientos. Es decir, es como si el silencio no estuviera a nuestro favor. Siempre tenemos que estar haciéndonos ruido y si el ruido no viene de afuera, lo generamos adentro. Esa enfermedad que es ese ruido mental que todo el tiempo estamos como un zumbido pensando que estamos haciendo algo, realmente lo que hace es generar un desgaste innecesario. Es como si fuéramos por la vida con el freno de emergencia puesto. ¿Rueda el carro? Sí, pero estás acabando con la maquinaria, pero no estás disfrutando el paso por la vida, no estás procesando nada y tampoco estás siendo productivo. Por eso, los puntos del silencio son importantísimos para varias cosas. Entre ellas, una que tiene que ver con pensamientos más profundos. Cuando uno se regala el silencio, es capaz de acceder a formas más profundas de pensar en su mente. ¿Qué va a pasar a medida que van pasando estas capas de pensamiento, que al principio son capas muy sencillas sobre cuentas por pagar o sobre un problema que tienes en este momento y luego dejas que todo esto vaya pasando? Es como si le quitaras el poder a eso que te está robando la atención y vas a darte cuenta de que te comienzan a llegar pensamientos muchísimo más profundos, de cosas muchísimo más reflexionadas para llegar a algo más potente en tu vida. Es posible que no tengas ese músculo desarrollado y que en un momento determinado sientas que estás perdiendo el tiempo y que vuelva otra vez el ruido. Esto es una práctica como si fuera una meditación. Al principio uno siente que está perdiendo el tiempo y que debería estar haciendo otras cosas y ahí terminamos cayendo en la trampa de prender el radio o de poner la televisión a todo volumen o de hacer otra cosa y simplemente dedicarnos a hacer lo que veníamos haciendo. No, aquí lo que necesitamos es dominar esta técnica para que le vamos quitando las capas al pensamiento y lleguemos al núcleo real de por qué pasa lo que me pasa. Y eso implica silencio. Aprender a apreciar y abrazar el silencio en nuestras vidas definitivamente nos vuelve más creativos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a aburrirnos. De hecho, se ha vuelto como algo que no se puede hacer y no lo permitimos ni siquiera con nuestros hijos. El arte de aburrirse, créanme, es un arte. Porque cuando nos aburrimos, la mente se siente demasiado incómoda, como si hiciéramos un hackeo mental, porque entonces, ¿qué hay para hacer hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Resulta que es que no hacer nada también no es una opción. Entonces, cuando yo me permito aburrirme, la mente comienza a divagar y en esa divagación comienza a volverse absolutamente creativa, fortaleciendo partes que quizás yo nunca había visto si estuviera ocupado. No tenemos que estar ocupados, debemos quitar esa oda a la ocupación. Muchas veces tenemos tanto ruido mental que no avanzamos, como si fuéramos una mecedora. ¿La mecedora se mueve? Sí. ¿Avanza? No, solo se mueve. Pero es como si a nosotros nos encantara hacer mecedoras para que nos vean moviéndonos. Es una forma diferente de convivir en este plano, sintiéndonos útiles a través del movimiento. Y resulta que no hay nada más inútil que el movimiento sin sentido. Así que la creatividad comienza a aflorar cuando nos regalamos el silencio. Y cuando nosotros incorporamos más momentos de silencio en nuestro día a día, tenemos un mayor reconocimiento de nuestra realidad. Es decir, que nos volvemos mucho más sabios porque estamos experimentando este plano existencial con todos los sentidos. La mejor forma de nosotros acceder a lo que nos está enviando la vida es a través de los sentidos. Te voy a contar una historia que me encanta para entender esto de los sentidos. Hace unos años, en clase de publicidad, un profesor le puso una tarea a los alumnos de cuarto semestre y cada uno tenía que llevar un reloj que funcionara con el sol. A la semana siguiente hubo dos personas que ganaron el primero y el segundo puesto. ¿Quién ganó el segundo puesto? Una persona que llevó un girasol sembrado en una matera y alrededor de la matera había una hoja de papel marcando las horas. Como el girasol siempre estaba apuntando al sol, entonces de acuerdo a donde se movía el girasol, hacía una sombra que decía qué hora era. Un reloj bastante creativo y cumplía con lo que decía el profesor. Un reloj que funcionará con el sol. Pero ese quedó de segundo. ¿Quién fue el primero? El primero fue una persona que llevó unos vasos con una esencia de un olor diferente en cada uno de ellos. Y en la parte superior del vaso había una lupa puesta en un ángulo
diferente. Cuando se ponían las lupas, el sol calentaba el líquido que había en cada uno de esos vasos de acuerdo al ángulo. O sea que de acuerdo al líquido que se calentara, olía. Y de acuerdo a lo que oliera, era la hora. O sea, si olía a lavanda, eran las 8 de la mañana. Si olía a citronera, eran las 9 de la mañana. Si olía a menta, eran las 10 de la mañana. ¿Por qué ganó ese? Porque ese reloj tiene mucho más sentidos incluidos. Tiene el sentido de la vista porque se ve, tiene el sentido del olfato, tiene el sentido del gusto, porque también se puede palpar con el gusto lo que se está pasando en ese momento. O sea que casi que le falta lo kinestésico y ya cumple con lo kinestésico y lo auditivo y cumpliría con todos los sentidos. En tanto que el girasol solo es visual. Entre más experiencia nos regalemos, que tengan la mayor cantidad de sentidos que se puedan, más estamos inmersos y reconociendo la realidad. Y el silencio también es una gran mejora al bienestar personal. No es por nada que todas las técnicas de meditación ponen al silencio de primero. ¿Por qué? Porque lo que se busca es poner los pensamientos y aquietarlos. No es no pensar. Creo que se requiere una mente demasiado entrenada para no pensar. Siempre vamos a pensar. El tema es que es como cuando estamos en el mar, en el oleaje. Si tú te quedas en la superficie, toda ola que llegue te va a revolcar y te va a tirar a la arena. Pero ¿qué pasa cuando viene una ola muy grande? Lo que nosotros hacemos inteligentemente es zambullirnos y la ola nos pasa por encima. Eso mismo ocurre con la meditación. No importa el pensamiento que te llega, no le pongas atención. Lo único grave que nosotros podemos hacer con los pensamientos que nos llegan es ese, regalarles nuestra atención. Cuando yo no le doy la atención, es como un niño malcriado que hace una escena en el supermercado porque no le compramos algo que quiere. ¿Qué pasa si él hace pataleta y se tira al suelo? Tú sigues común y corriente y él va a sentir que ya no tiene tu atención. Entonces se para y se va detrás de ti a buscar la atención hasta que se cansa. La mente es igual, es una niña malcriada que simplemente está buscando tu atención. No te centres en eso. Zambúllete para que siempre busques pensamientos más profundos. Entonces mira que son pensamientos más profundos. No es que no dejas de pensar, es que la calidad de pensamientos que vas a tener es diferente y así es como nosotros mejoramos nuestro bienestar. Mi nombre es Jaiber Pérez, soy asesor financiero, experto en riesgo cambiario y mercados de capital y me encantan todos estos temas del ser. ¿Por qué? Porque todo lo que uno pueda hacer desde su ser inmediatamente se convierte también en la prosperidad. Todo esto va ligado, por eso los temas del ser son tan importantes cuando uno quiere crear riqueza en la vida. Si te conecta toda esta información, compártela con tus amigos. Y si no te conecta, compártela con tus enemigos, pero siempre compártela. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que siempre te esté mostrando el último contenido del canal. Hasta pronto.